Pensemos por un momento en un mundo donde los eventos ocurren en un instante, pero en una escala tan pequeña que un simple parpadeo a su lado parece una eternidad. Pues bien, ese es el reino de los saltos cuánticos, esos momentos clave que dan forma a nuestra realidad. Siempre han sido un auténtico misterio, demasiado rápidos como para poder verlos. Pero, ¿y si pudiéramos ponerles un cronómetro? ¿Qué secretos del universo podríamos descubrir? Hoy nos vamos a meter de lleno precisamente en eso. Para empezar, hay que hacerse a la idea de una nueva escala de tiempo. Esto es un atosegundo, una trillonésima parte de un segundo. A ver, para que nos hagamos una idea de la locura que es esto, hay más atosegundos en un solo segundo que segundos han pasado desde el mismísimo origen del universo. Casi nada. Y es en ese parpadeo cósmico, en ese suspiro de tiempo, donde se juega toda la partida del mundo cuántico. Y claro, aquí llega el gran desafío, el problemón. Medir algo tan increíblemente fugaz es una tarea monumental. Y no se trata solo de tener un reloj lo bastante rápido, no, el problema es mucho más profundo. El propio hecho de medir a esta escala puede alterar, puede destruir el evento que estás intentando observar. Es como querer medir la temperatura de una gota de agua con un termómetro al rojo vivo. El resultado va a salir un poco distorsionado, ¿verdad? Así que nos topamos con el primer gran muro, el problema de la medición. ¿Cómo narices se puede observar el universo en su nivel más íntimo, más fundamental, sin alterar la propia realidad que se está intentando estudiar? Pues bien, para resolver este dilema hay todo un campo de la física, la cronoscopía de autosegundos. Podríamos decir que los científicos que trabajan en estos son los cronometradores oficiales del mundo cuántico. Su misión no es otra que pillar la danza de los electrones en tiempo real, para poder ver, por fin, cómo suceden estos procesos tan básicos. El profesor Hugo Dill, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, lo clava con esta frase. Usar un reloj externo, como por ejemplo un pulso de láser, es como intentar escuchar un susurro en mitad de un concierto de heavy metal. Es imposible. El ruido de tu propio instrumento de medida se come la señal. La solución, por tanto, tenía que venir desde dentro del propio sistema. Y eso nos lleva directos a la solución, a un avance absolutamente brillante de un equipo de científicos en Suiza. Descubrieron cómo fabricar un reloj, pero no uno de engranajes y circuitos, no, sino uno hecho con las propias propiedades de la materia. La idea es brutal, de verdad. En lugar de mirar desde fuera con un cronómetro, lo que encontraron fue la manera de que el propio electrón, por así decirlo, les chivara cuánto tiempo había tardado en hacer su transición. O sea, el tiempo no se mide, se infiere, se lee directamente de la huella que deja el propio evento cuántico. La técnica se llama SARPES. Funciona más o menos así. Primero, le dan un fogonazo de luz superenergética a un material. Esta luz actúa como si fuera un taco de billar, golpeando a los electrones y sacándolos disparados. Y aquí es donde está la magia. Al analizar hacia dónde van esos electrones y una propiedad llamada spin, que podemos imaginar como la rotación de una peonza cuántica, los científicos pueden reconstruir con una precisión pasmosa cuánto tiempo duró ese golpe inicial. La clave de todo es esta. Cuando un electrón absorbe energía, en el mundo cuántico no toma un solo camino, sino que puede tomar varios caminos posibles a la vez. Estos caminos interfieren entre sí y crean un patrón único en el spin del electrón que sale despedido. Pues bien, ese patrón de interferencia funciona como las manesillas de un reloj atómico y es lo que revela la duración exacta del proceso. Y claro, una vez que fueron capaces de medir este tiempo interno, se encontraron con algo totalmente inesperado. Algo que, la verdad, pone patas arriba en nuestra intuición sobre cómo funciona el tiempo a un nivel fundamental. Esto supone un cambio de paradigma total. Siempre se había pensado que las transiciones cuánticas eran algo casi instantáneo y, sobre todo, universal. Pues resulta que no, para nada. El tiempo que le lleva a un electrón saltar de un sitio a otro no es una constante de la naturaleza, sino una propiedad que depende por completo de su entorno. Vamos a ver los resultados, que son espectaculares. En el cobre, que tiene una estructura tridimensional, un salto cuántico dura apenas 26 atosegundos. Rapidísimo. Pero si nos vamos a un material en 2D, como unas láminas de átomos, el proceso se frena hasta los 150. Y si nos vamos a una estructura 1D, una simple cadena de átomos, tarda más de 200. La conclusión es alucinante. La arquitectura de la materia es la que dicta el ritmo del tiempo cuántico. Una buena forma de imaginarlo es como si estuviéramos corriendo dentro de un edificio. En una estructura 3D compleja, como el cobre, hay un montón de pasillos, escaleras y atajos para llegar a tu destino. El viaje es rápido. En cambio, en una estructura más simple, como un único y larguísimo pasillo, solo hay un camino posible. Y claro, el proceso se vuelve inevitablemente mucho más lento.
Vale, entonces hemos pasado de ser incapaces de medir estos eventos a entender qué es lo que los gobierna. La siguiente pregunta es inevitable. Si entendemos las reglas del juego, ¿podemos empezar a jugar con ellas? ¿Podemos dejar de ser meros observadores para convertirnos en arquitectos del mundo cuántico? Pues esa es justo la pregunta que está impulsando la siguiente fase de esta revolución, y la respuesta, según las últimas investigaciones, es un sí rotundo. La luz, que era la herramienta para observar, ahora también es la herramienta para controlar. Resulta que ajustando con muchísimo cuidado la polarización de la luz, que es básicamente la orientación en la que oscila, se puede actuar como un guardagullas cuántico, un controlador aéreo para electrones. Y el control es de una precisión asombrosa. Con 2 pulsos de luz que giran en el mismo sentido, se abre una autopista cuántica para el electrón, vía libre. Pero si los pulsos giran en sentidos opuestos, esa misma autopista se cierra por completo. ¡Zas! Transición bloqueada. Es literalmente un interruptor de luz para la realidad cuántica. Pero la cosa va incluso más allá. Hay una segunda técnica aún más avanzada que no se limita a dirigir electrones, sino que es capaz de reescribir temporalmente las propiedades fundamentales de un material entero. Se llama ingeniería de Floquet. La idea, a grandes rasgos, es que si sacudes un material de forma rítmica y continua con una influencia externa como la luz, puedes crear estados de la materia que simplemente no existen en la naturaleza. Es como si, al empujar un columpio con el ritmo justo, de repente, en vez de subir más alto, empezara a levitar. El problema hasta ahora era que para hacer esto se necesitaban láseres tan potentes que a menudo acababan destruyendo el material que querían estudiar. Pero aquí viene la gran innovación. En lugar de usar luz desde fuera, han descubierto cómo usar la propia energía interna del material. Generan lo que llaman excitones, que son como paquetitos de energía internos, y los usan para sacudir el material desde dentro. Es un método mucho más eficiente y, sobre todo, más seguro. Como dice el profesor Keshaf Dani, esto abre la puerta a un control sin precedentes. En teoría, podríamos coger un semiconductor normal y, mientras lo iluminamos de una forma concreta, darle temporalmente las propiedades de un superconductor o de otro material exótico. Es una auténtica locura. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle, hemos pasado de no poder ni medir el tiempo cuántico a usar el propio electrón como un cronómetro. Hemos descubierto que el tiempo a esa escala no es universal, sino que depende de la estructura de la materia. Y ahora estamos aprendiendo a usar ese conocimiento para controlar e incluso reescribir las reglas. Las implicaciones de todo esto son enormes. Ya no es solo física fundamental, esto es una nueva caja de herramientas para construir el futuro. Hablamos de materiales que cambian sus propiedades con solo pulsar un interruptor, de electrónica increíblemente rápida, de avances brutales en computación cuántica. Las posibilidades que se abren son, bueno, apenas empezamos a imaginarlas. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos pasado de ser meros espectadores del universo a tener en nuestras manos la capacidad de ajustar sus reglas más fundamentales, al menos a una escala minúscula y por breves instantes. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino ¿qué vamos a hacer con este increíble poder?